Economía Hoy con Gerardo Corrales. Gracias por estar con nosotros en un nuevo programa de Economía Hoy, democratizando la educación financiera. Uno de los macroprecios más importantes en la economía tiene que ver con la inflación, que es la variación en el índice general de precios calculado en el caso de Costa Rica por el Instituto Nacional de Estadística y Censos con base en una canasta típica de consumo de los hogares del área metropolitana constituido por 285 artículos. En esta presentación que vamos a compartir, vamos a analizar cuál ha sido el comportamiento de la inflación en la administración Chávez Robles durante el periodo mayo 2022 a febrero 2026, que es el último dato oficial de la inflación. Recuérdese que la inflación es importante porque destruye el poder de compra. La subida de los precios hace que con el mismo salario la gente pueda comprar menos. Y se da cuenta cuando va al supermercado, a la farmacia, a la carnicería y la cantidad que puede adquirir se ve reducida. Por el contrario, si hay deflación, reducción de precios, el poder de compra aumenta. Con el mismo salario, la gente puede comprar más bienes y servicios. Vamos a compartir la presentación eh, sobre la inflación en Costa Rica. En el caso particular de estos años, la inflación se ha mantenido en niveles bajos e incluso negativos, a lo cual llamamos una reducción de precios o una deflación y por debajo de la meta de inflación que el Banco Central, siendo su objetivo prioritario, de acuerdo con el artículo 2 de su ley orgánica, se ha comprometido con el país de mantener la inflación con un objetivo anual del 3%, un piso del 2% y un techo del 4%. A nivel de la situación, que se dice mundial, aunque realmente es una situación dentro de eh, la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Vemos que para diciembre de 2025, la tasa de inflación promedio en los países de la OCDE alcanzó el 3,7%. Mientras que en el caso particular de Costa Rica, eh, la inflación es la única negativa, -1,2%, a la par de Suiza, que tuvo una inflación de 0,1, y vemos países como España con una inflación del 2,9 o Colombia con una inflación del 5,1%. Esto confirma que efectivamente a nivel de la OCDE pareciera que Costa Rica es el campeón mundial del control de la inflación. ¿Y cómo es esto posible? Bueno, normalmente no se muestra este otro gráfico que presenta el comportamiento del valor de las monedas en cada uno de los países desde junio de 2022 a diciembre de 2025, que fue, digamos, el junio 22, el mes donde el Banco Central tomó una serie de medidas para impactar el mercado cambiario que han venido a generar una apreciación, una valoración
un incremento de valor del colón, el más alto dentro de todos los países de la OCDE, con un 28,5%. Es decir, que para los extranjeros, Costa Rica se ha hecho muy caro porque por cada dólar que traen o por cada moneda extranjera, el colón vale más. Vean que incluso el valor del colón supera la apreciación que ha tenido el franco suizo o la corona sueca. Hay países latinoamericanos, como el caso de Chile, con una apreciación del 4,8, el caso colombiano con un 8%, el caso mexicano con un 14%, y eso hace de que los productos costarricenses y los servicios se hayan vuelto más baratos. Por el contrario, en ese periodo, los países de la Comunidad Económica Europea, el euro más bien se ha eh, devaluado respecto a el dólar. Quiere decir que si en esa canasta de 285 bienes y servicios que calcula el INEC hay un componente importante de artículos y servicios importados, pues es lógico que si el dólar es mucho más barato, casi un 30%, pues que tengamos inflaciones muy bajas o incluso negativas, un poco por la influencia del tipo de cambio en el comportamiento de el valor de esos bienes y servicios en moneda local en comparación a otros países. Para el mes de febrero de este año, el INEC hizo su publicación y de nuevo nos sorprende con una inflación negativa mensual de menos 0,22%, una inflación acumulada en el año de menos 1,18, un monto muy importante, y una inflación interanual de febrero a febrero del 2,73. O sea, continúa la deflación y lejos de la meta del Banco Central. Aquí tenemos una historia desde el 2018, diciembre del 2018 a febrero de 2026, donde tenemos la línea superior negra, que es el techo de inflación, y el piso en azul, y el compromiso del Banco Central con la sociedad es manejar la política monetaria para que la inflación se ubique dentro de ese rango. Pero vemos cómo la inflación, particularmente con la invasión de Rusia a Ucrania en febrero del 2022, se disparó al 12,1%. Y eso obligó al Banco Central a tomar medidas de subir la tasa de interés de política monetaria y de apreciar el tipo de cambio a tal nivel que la inflación se ha vuelto negativa. Si cuantificamos el número de meses que hay en este gráfico, en 87 meses, el Banco Central solo ha cumplido en 14 meses con su compromiso de mantener la inflación dentro del rango meta, lo cual nos da una efectividad de apenas un 16%. Y en particular, desde el 30 de abril de 2023, los últimos 34 meses, tenemos ya casi 3 años con inflación fuera del rango, de los cuales 25 meses es una inflación negativa o una deflación, que si se prolonga, también tiene sus consecuencias negativas en el tanto en que los empresarios no vendan sus productos, se acumulen los inventarios. Puede esto causar un problema de aumento en el nivel de desempleo. Ahora, en este periodo, mayo 2022 a febrero 2026, durante la administración Chávez Robles, ha habido una deflación, una caída de precios internacionales, así como el abaratamiento histórico del dólar en términos de colones, y aún así, la inflación acumulada
al consumidor, medida por el índice de precios al consumidor que calcula el INEC, fue apenas una reducción del 1,11% acumulado. Durante ese mismo periodo, el petróleo y sus derivados, gasolina, diésel, cayeron de precios a nivel internacional un 47%, la materia prima importada un 32% más barata, el tipo de cambio se apreció o el dólar se abarató un 28% y la inflación internacional de alimentos, el precio de los alimentos en el mercado internacional bajó un 21%. Esto quiere decir que no toda esta reducción de precios internacionales y del tipo de cambio se tradujo en una reducción al consumidor final. Por lo tanto, hay algunos importadores que están teniendo ganancias anormales o extraordinarias al aumentar sus márgenes y no traducir en reducciones mayores en los precios locales. Ahora bien, si nosotros hacemos un análisis por las principales categorías que integran la canasta de bienes y servicios con la cual se mide la inflación en este mismo periodo, mayo 2022 a febrero 2026, con una inflación, ya dijimos, acumulada de -1,11, vemos que los alimentos subieron de precio un 4%. Cuando se pondera ese 4% con el peso que tienen los alimentos dentro de esos 285 bienes y servicios, resulta que contribuyen con un incremento de precios generales de 0,9%. Los alquileres de vivienda subieron en ese periodo un 15%. Ponderado por el peso en la canasta, contribuye con una inflación del 0,8%. Las comidas fuera del hogar, para aquellos que trabajan, subieron un 11% de precio, ponderado por su peso en la canasta, contribuyen con una inflación del 0,6%. La educación subió de precio un 11%, contribuye con 0,6%. El cuidado personal subió un 6%, contribuye con 0,3%. Las medicinas subieron de precio en este periodo un 8%, contribuye con 0,2% de inflación. El agua subió un 9%, contribuye con 0,1%. El transporte de bus subió 6%, contribuye con 0,1%. Y el transporte escolar subió un significativo 20%, contribuye por el peso que tiene en la canasta 0,1%. Esos elementos o esos bienes y servicios sumados son los que generan una inflación acumulada del 3,9%. Entonces, como teniendo una inflación acumulada en estos bienes del 3,9%, la inflación total más bien es negativa de 1,11%? Bueno, porque hay otras categorías dentro de la canasta que bajaron de precio. Y ahí entra a jugar el tipo de cambio, el abaratamiento del dólar, como las reducciones en los precios internacionales que veíamos antes. Por ejemplo, el gas bajó de precio un 37%. Multiplicado por el peso que tiene en la canasta de bienes y servicios, reduce la inflación en 0,2. Los electrodomésticos se hicieron más baratos un 27%, reduce la inflación en 0,3. El diésel bajó un 42%, contribuye con una reducción del 0,3. O sea, que si a propósito de la guerra en Medio Oriente y el precio del petróleo sigue superando los $100, cuando históricamente ha tenido precios de 60 dólares, podríamos estar viendo en los próximos meses incrementos significativos en el diésel que más bien generarían esta contribución a la inflación. Todo el tema de infocomunicación, internet, telecomunicaciones, teléfonos, bajaron de precio un 38%, reducen la inflación en 0,3. Los boletos aéreos
cosa que al apreciarse el colón, muchos ticos están haciendo turismo que se llama saliente, se abarataron un 39%, lo cual reduce la inflación en 0,3. La electricidad bajó un 17%, contribuye reduciendo la inflación en 0,5. Los carros nuevos, la compra de carros nuevos, bajaron en este periodo un 25% de precio, lo cual contribuye con una reducción de la inflación de 1,1. Y la gasolina bajó un 35%, lo cual hizo que la inflación se redujera en 2 puntos porcentuales. O sea que si ahora el precio del petróleo y sus derivados se duplicaran de precio, tendríamos un aumento de la inflación solo por gasolina de 2 puntos porcentuales. Si nosotros sumamos todos los elementos y bienes y servicios que bajaron la inflación, nos da -5, y sumamos los que subieron de precio, 3,9, y de ahí más o menos tenemos el diferencial de inflación acumulada del 1,11%. La pregunta que sigue, que cabe hacerse, es cómo son los patrones de consumo de los distintos estratos de ingresos, para ver quién se ve más beneficiado con esta reducción de estos artículos y quién se ve más perjudicado con la subida de precios de estos otros artículos. Y eso nos lleva a las distintas categorías que conforman la canasta con la cual se mide la inflación. Y vemos que para los estratos de ingresos bajos, los alimentos pesan un 37% en su gasto mensual de consumo. Entonces, si los alimentos suben de precio, proporcionalmente, quienes sufren más son las familias de estratos bajos de ingresos, mientras que las familias de estratos altos de ingresos vean que prácticamente solo gastan o dedican el 16% de su consumo en alimentos. El alquiler y servicios para la vivienda en las familias de bajos ingresos pondera 17,5%, de manera tal que si los alquileres subieron de precio un 15%, quien se ve más afectado son los estratos bajos, porque los altos apenas representan un 9,2% de su consumo. El transporte, por ejemplo, como los estratos de ingresos bajos usan transporte público, eh, dedican el 9,8% de su gasto de consumo, de manera tal que si el gasto de transporte sube, escolar o de bus, ahí tenemos un fenómeno que afecta a los estratos bajos, pero las familias de estratos altos de ingresos dedican prácticamente el doble de su gasto de consumo, básicamente porque se tienen dos, tres, cuatro carros, y el aumento, perdón, la reducción que vimos del diésel, la gasolina, los beneficia significativamente. Y así para las distintas categorías. El INEC no se queda ahí, sino que divide la población en aquellas con ingresos bajos, que incluye los deciles, o sea, los 10% de la población, del 1 al 3, o sea, el 30% de la población con ingresos bajos. Esas familias representan el 15% del gasto total de consumo del área geográfica cubierta por el índice de precios al consumidor, que es el área metropolitana, y ahí se concentra 3 deciles, o sea, el 30% de los hogares costarricenses. Los ingresos medios incluyen los deciles del 4 al 8, representan el 45% de todo el gasto de consumo del país y el 50% de los hogares. Y las familias de ingresos altos incluyen los deciles 9 y 10, representan el 40% del gasto total del país de consumo y solamente el 20% de los hogares. Entonces el INEC, con un mes de desfase, vean que lo que tenemos es el periodo de mayo 2022 a enero 2026.
divide el cambio en el índice total de precios al consumidor, que para ese periodo cayó 1,9%, y analiza la canasta de bienes y servicios de los estratos de ingresos altos y vean que el beneficio de reducción de precios para las familias de ingresos altos fue mucho mayor, 2,2% de caída. Para los estratos medios también tuvieron un beneficio con una reducción de 0,6, y contradictoriamente este fenómeno deflacionario más bien está afectando a las familias de estratos bajos, cuyo índice de precios, según su canasta de consumo, subió en ese periodo 1,2. Si solo tomamos alimentos, que es el costo de la canasta básica alimentaria, en ese periodo los alimentos subieron 3,3%, en la zona rural casi el 4% y en la zona urbana 3,1%. Es decir, que el fenómeno deflacionario acumulado en esta administración beneficia más a las familias de estratos altos que a las familias de estratos bajos, precisamente por los tipos de variaciones en qué bienes se redujeron los precios y en qué bienes subieron los precios, y dado los patrones de consumo de las familias según su nivel de ingreso. Por eso no es de extrañar que las familias de ingresos bajos se quejen de que no están viendo una deflación y que para ellos el costo de los bienes y servicios más bien ha aumentado, lo cual el INEC viene a confirmarlo con estos datos. Y finalmente, en el informe de política monetaria que publica el Banco Central en el mes de enero de este año, eh, hacen una proyección de cuándo va a cumplir el Banco Central con que la inflación se ubique en el rango meta del 2 al 4%. Y la sorpresa que nos llevamos, esto lo vienen posponiendo, es que hasta el segundo trimestre del año 2027 tendremos una inflación positiva y dentro del rango del 2 al 4%. O sea que el mismo Banco Central nos está diciendo que su política monetaria restrictiva, que mantiene tasas de interés reales y nominales altas en colones, no van a sufrir cambios radicales. Habría que ver si con el informe del artículo cuarto que emitió recientemente el Fondo Monetario Internacional, donde le llama la atención al Banco Central que flexibilice su política monetaria, precisamente bajando la tasa de interés de política monetaria, para que la inflación salga de su nivel negativo y el Banco Central cumpla con su compromiso, y a su vez que haya un diferencial de tasas de interés en favor de dólares y haya algún porcentaje de la población dispuesto a comprar dólares para parar la fluctuación abrupta que estamos viendo en el tipo de cambio, que ya en el caso del tipo de cambio de compra se acerca a los 460 colones, tipo de cambio que equivale al que se tenía hace 21 años en mayo del 2005. Bien, con esto esperamos haber contribuido a una mayor comprensión de lo que está pasando con el comportamiento de los precios a nivel general de la economía durante este periodo, mayo 2022 a febrero 2026. Sí, la inflación se ha mantenido baja e incluso negativa, pero hemos aprendido que no impacta de manera igualitaria a los estratos de ingresos, a los hogares, dependiendo de sus patrones de consumo y de los bienes que han estado subiendo o bajando de precio. En resumen, quienes más se han beneficiado por la reducción de boletos aéreos, por la reducción de compras de carros nuevos, la reducción del diésel, la gasolina, son las familias de estratos de ingresos altos, mientras que las familias de ingresos bajos, que dependen más de alimentos, de alquileres,
de transporte, medicinas, educación, han visto subidas de precios y por lo tanto el impacto no ha sido tan beneficioso como para las familias de ingresos altos. Gracias por estar con nosotros en un nuevo programa de Economía Hoy, democratizando la educación financiera. Economía Hoy, democratizando la educación financiera.